Si utilizas algún aparato electrónico, que me imagino que sí, ¿verdad? Todos hoy en día tenemos aparatos electrónicos, utilizamos algún servicio de internet, seguro que te toparás continuamente con las llamadas verificaciones de seguridad, ¿verdad? ¿Sabes lo que es una verificación de seguridad? Una verificación de seguridad son esas contraseñas que tenemos o que nos envían desde nuestra web, los códigos que nos envían al móvil, a nuestro email, nuestras huellas dactilares en nuestro móvil, las captchas. Está bien, es una palabra que aparece por ahí, efectivamente, no tienes por qué comprenderlo. El reconocimiento facial, hoy pones el móvil delante de ti, reconoce tu cara. El reconocimiento de voz, preguntas secretas que te envían cuando te has olvidado la contraseña, apps, llaves de seguridad, tarjeta de coordenadas, análisis de sangre dentro de poco, cualquier verificación de seguridad. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque nuestra web de correo electrónico o la web de nuestro banco o las webs que utilizamos para nuestras gestiones oficiales están diseñadas para verificar que nuestro móvil o nuestro ordenador es de fiar y así poder beneficiarnos de los servicios que nos ofrecen. Y esto hay que reconocer, hermanos, que a menudo es un fastidio, ¿verdad? A menudo es un fastidio. Pero finalmente también tenemos que reconocer que toda esta verificación es en beneficio de nuestra propia seguridad. En nuestras redacciones debería pasar algo parecido. Necesitamos verificar quién es de influencia a nuestra vida, hermanos. Porque si renunciamos a verificar de quién aprendemos, quién es nuestro ejemplo, esto puede ser extremadamente peligroso en nuestra vida, especialmente en nuestro andar espiritual, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan escribe esta tercera carta, una carta que envía a un creyente llamado Gallo, una carta con información sumamente útil que va a ayudar a este hermano Gallo a discernir quién puede ser de ejemplo en su vida, quién puede ser de ejemplo en su ministerio, quién puede ser un colaborador junto con él y quién no. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y leer toda la carta de nuevo por tercera vez. Y Juan escribe lo siguiente, versículo 1. El anciano llamado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. En esta mañana, esta tercera predicación de Tercera de Juan, nos vamos a centrar en los últimos versículos, los últimos 4 versículos de Tercera de Juan. Y en esta mañana vamos a estar contestando la siguiente pregunta.
¿Cómo puedo verificar quién es un buen ejemplo a seguir en mi vida cristiana? ¿Cómo puedo verificar quién es y quién no es un buen ejemplo a seguir en mi vida cristiana? Y hermanos, el texto inspirado nos da la respuesta. O en realidad nos da 3 respuestas o 3 verificaciones de seguridad que leemos en el versículo 12. Y Juan comienza dando la primera verificación, que es la siguiente: es el testimonio de la comunidad cristiana. El testimonio de la comunidad cristiana. Vamos a ver qué significa esto, pero dejadme que os cuente brevemente el contexto de esta carta que acabamos de leer. El último apóstol, Juan, escribe a Gayo, como hemos visto, un creyente ejemplar de otra congregación. Él es ejemplar porque él anda en la verdad. Y hemos visto ya que para Juan andar en la verdad es un sinónimo de vivir una vida de obediencia a Cristo y su palabra. Y como consecuencia de su fe, Gayo ejerce un amor proactivo con los demás. Específicamente lo que Gayo está haciendo es ser hospitalario con los predicadores, con los misioneros que están viajando por Asia Menor proclamando las buenas nuevas de salvación. Así el apóstol Juan considera a Gayo como un colaborador de la verdad. Una verdad que Cristo mandó extender allá en Mateo 28. Todo lo contrario que Diótrefes, ¿verdad? Estuvimos viendo la semana pasada, este hombre ejerce un liderazgo totalitario, es un egoísta, está ejerciendo un liderazgo pecaminoso. Él no es un colaborador de Cristo y su verdad, porque no está permitiendo que los misioneros, los predicadores entren en estas congregaciones y los miembros de su congregación los reciban. Juan entonces llama a Gayo a no imitar a Diótrefes, sino a imitar a aquellos que obran lo bueno, versículo 11. Porque aquellos que hacen lo bueno, como hemos leído, que dice, son de Dios. Son hijos de Dios. Y sus buenas obras externas denotan una realidad interna, un corazón regenerado, un corazón que ha sido salvado en Cristo. Dice un autor, el que hace el bien prueba con sus acciones que su vida brota de Dios, que Dios es su fuente. El que hace mal no participa en la naturaleza divina. Y ahora encontramos a Demetrio. Demetrio entra en escena y Juan habla de él a Gayo. No sabemos nada más de este hombre Demetrio. Un versículo en toda la Biblia es lo que tenemos de Demetrio. Y Demetrio está probablemente delante de Gayo, en la puerta de su casa, esperando a que Gayo termine de leer la carta que Juan ha enviado por medio de él. Estas cartas de recomendación eran algo muy común en esa época. Hoy en día vas a internet, escribes el nombre de una persona o de ti mismo y te vas a quedar asombrado, ¿verdad?, de toda la información que hay sobre ti o sobre otra persona. Pero en este tiempo no era así. Demetrio espera y desea comprobar aliviado que sí va a ser recibido por Gayo, le va a abrir la puerta. Un solo versículo debería ser suficiente para Gayo para verificar que este hermano Demetrio es un buen ejemplo en su vida cristiana y es un buen colaborador en pro de la verdad. ¿Qué dice Juan? Fijaros, versículo 12. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. ¿Qué significa esto? Significa que Demetrio es un hombre de buena reputación. Esta expresión, tiene buen testimonio, se usaba en los tribunales de aquella época para expresar que un caso estaba fuera de toda duda. Esa misma expresión la utiliza Pablo sobre Timoteo en Hechos 16:2. Dice, los creyentes en Listra hablaban elogiosamente de Timoteo. Los apóstoles en Hechos 6:2 pidieron a los creyentes que escogieran a hombres, dice, de buena reputación para servir mesas. Y Juan dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. ¿Qué entendemos por este todos? Este todos se refiere
a los creyentes de su congregación, de otras congregaciones, de la comunidad cristiana que le conoce, que elogian la integridad de este hombre, Demetrio, que afirman que sí, es un hombre que anda en la verdad de Cristo. Entonces Juan acude al testimonio de lo que otros creyentes dicen acerca de Demetrio para verificar que sí es un buen colaborador para Gayo y que por tanto Gayo hospede a este hermano. La primera verificación que nos ayuda a saber si estamos siguiendo a un buen ejemplo, si estamos imitando a la persona correcta, es lo que otros creyentes piensan de esa persona. Y claro, aquí tenemos que asumir varios factores. Por ejemplo, tenemos que asumir que nuestros mayores modelos a imitar son cristianos, ¿verdad? Claro que sí, podemos aprender de personas no creyentes, está claro. Podemos aprender de la entrega y del esfuerzo de un deportista como Rafa Nadal, ¿sí? Podemos aprender acerca de la perseverancia de un empresario como Amancio Ortega. El buen hacer de los no creyentes es parte de lo que se llama la gracia común de Dios. Él nos lo ha dado a todos, creyentes y no creyentes, y podemos utilizar estos ejemplos. Y a menudo es fácil utilizar estos ejemplos de los no creyentes, porque normalmente solo vemos la parte buena de las personas, no todo el pecado que arrastran, ¿verdad? Pero nuestros mayores ejemplos a imitar deberían ser creyentes, personas que conocen a Cristo. También asumimos que Demetrio y los modelos que nosotros seguimos no tienen un lado oscuro. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que desafortunadamente no son pocos los ejemplos de creyentes cuyo pecado oculto ha salido finalmente a la luz. Recuerdo un pastor y un autor cuyo libro fue de gran ayuda para mí, para comprender más y mejor el poder del Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra y cómo tengo que depender del Espíritu Santo cuando estoy predicando. Y este libro fue de gran ayuda para mí. Un tiempo después leía cómo este pastor y autor había abandonado a su familia, había abandonado su congregación y había caído en adulterio. Es un hecho, hermanos, nuestros modelos humanos no son perfectos, ¿verdad? Cristo es perfecto. Pero sí asumimos que hay hombres y mujeres en nuestra vida cuyo ejemplo y crecimiento son un ejemplo para nosotros también. Por último, asumimos que el testimonio de parte de este todos del que Juan habla es un testimonio maduro. Es un testimonio maduro. Juan da por hecho que este testimonio de parte de todos se basa en criterios objetivos y maduros desde la palabra de Dios. No es mera amistad, no se trata de politiqueos, no se trata de intereses personales tipo, mira Demetrio, yo hablo bien a Juan de ti si tú le convences para que venga a predicar a mi iglesia. No, sería increíble que viniera a predicar. Estaría a rebosar si supieran que el último apóstol viene. No se trata de politiqueo o intereses personales. Asumimos entonces que nuestros mejores ejemplos son cristianos, que no tienen un escandaloso lado oscuro, y asumimos que el testimonio de este otros es un testimonio maduro. Con todo esto, entonces, la primera pregunta que estamos haciéndonos para verificar si esa persona a la que seguimos es un buen modelo a seguir, esta pregunta es, ¿qué dicen otros creyentes maduros acerca de esta persona que considero un buen ejemplo? ¿Qué dicen otros creyentes maduros? ¿Qué dicen otros creyentes maduros acerca de este escritor cristiano, este bloguero que me gusta tanto? ¿Qué dicen estos otros creyentes maduros acerca de este predicador que a mí me entretiene tanto? Hermanos, todo lo que consumimos por los ojos y por nuestros oídos
nos afecta, ¿verdad? Y afecta, por lo tanto, nuestro andar espiritual. Por tanto, es fundamental que verifiquemos por medio de otros hermanos o hermanas que son maduros si estamos aprendiendo de los ejemplos correctos que nos van a ayudar en nuestro andar en Cristo. Pero Juan da una segunda verificación en este mismo versículo. La verificación o el testimonio de la verdad. Versículo 12. Juan ha dicho, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos, y ahora dice, y de la verdad misma. No solo los creyentes hablan bien de Demetrio, sino que la verdad misma elogia, alaba a Demetrio. ¿Qué significa esto? Esta expresión, la verdad misma, tiene que ver con el carácter íntegro de este hombre. Un carácter que es acorde con las enseñanzas de la palabra de Dios. Se trataba de un hombre que profesaba ser cristiano y vivía de acuerdo a esa profesión de fe. Y hemos de entender que cuando Juan habla de la verdad, se refiere a la verdad de Cristo, se refiere al Evangelio. Entonces la verdad funciona como una plantilla de corrección. Si eres profesor, aquí tenemos algunos. Si eres alumno, aquí también tenemos, lo hemos tenido muchos. Sabrás que en ocasiones los examinadores evalúan con plantillas de corrección. Así, si tienes el carnet de conducir, tus contestaciones fueron corregidas probablemente con una plantilla con las respuestas correctas. Y si las tuyas coinciden con la plantilla, enhorabuena, aquí está tu carnet. Rubén, ten cuidado con las abuelitas que están cruzando la carretera. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra plantilla. Nos vemos reflejados en la palabra de Dios. Y sabéis que confío que no nos veamos aprobados, que no nos veamos dignos, que no seamos aprobados por nuestros méritos cuando abrimos la palabra, sino que nos veamos aprobados gracias al sacrificio de Cristo. Hemos sacado matrícula de honor en nuestra vida cristiana, pero no por ningún esfuerzo nuestro. De hecho, ni siquiera nos presentamos al examen. Pero Cristo nos sustituyó y aprobó ese examen por nosotros, ¿verdad? Y ahora nuestra vida cristiana, aprobada, comprada por Cristo, en nuestra vida diaria necesitamos la gracia diaria de Dios, porque vemos reflejado nuestro carácter con el del Señor. ¿Y qué ocurre? No sé tú, pero yo me desanimo, ¿verdad? Pero hemos de vivir con la perspectiva correcta. Y así cuando te sientas acusado, cuando te sientas deprimido, cuando te sientas desalentado porque sientes que eres el peor cristiano sobre la faz de la tierra, si es que en ese momento incluso te consideras cristiano, cuando te sientas así, acude a Cristo y su justicia perfecta imputada por el Padre sobre ti, porque aún en tu peor momento como creyente, el Padre te ve perfecto y limpio gracias a Cristo. Amén. Amén. Qué infinito acto de misericordia es este, ¿verdad? Un acto de misericordia, por cierto, disponible para todo aquel que se arrepiente de su pecado. ¿Te has arrepentido de tu pecado? Es la segunda vez que el Señor te llama a arrepentimiento en esta mañana. Y no es coincidencia. Porque de nada sirve tener buenos modelos, buenos ejemplos en tu vida si Cristo no es tu Salvador. Si Él no es el ejemplo supremo a imitar para ti. Te has arrepentido de tu pecado. Un pecado que te condena a pasar la eternidad en el infierno. Dios es extremadamente paciente con nosotros, ¿verdad? Él es paciente contigo. Y Él te llama hoy, de nuevo, en este momento, a que observes tu corazón,
veas el pecado que existe allí y confiesas que Jesús es la única salvación. Él es tu única salvación. Acude a la verdad de Cristo. La verdad, dice Juan, da buen testimonio de Demetrio. No porque Demetrio es perfecto, sino porque ha sido salvo por Dios. Y él está mostrando fruto, y él se está esforzando en ser agradable al Señor en todo lo que hace. Puedes entonces verificar desde la palabra de Dios a las personas que tienes como modelos a seguir en este momento en tu vida. Piensa con discernimiento bíblico. Piensa en preguntas como estas. ¿Esta persona a la que yo sigo y a la que yo quiero aprender, habla la verdad o habla con palabras corrompidas? ¿Esta persona tiende a la murmuración, tiende a la crítica? ¿Cómo habla a sus hijos? ¿Cómo le habla a la dependienta de la tienda? ¿Es un ejemplo de amor por su esposo o por su esposa? ¿Es esta persona a la que tú sigues y de la que tú quieres aprender? ¿Es un trabajador ejemplar? Porque quiere hacer todo para la gloria de Dios. ¿Cómo estás viviendo en la congregación en este instante? ¿Es una persona paciente? ¿Pide perdón? ¿Se arrepiente genuinamente cuando cae en pecado? ¿Cómo administra sus finanzas? ¿Es un buen ejemplo para mí? ¿Cuánto echa? No, iba a decir cuánto echa ofrenda, no. ¿Cómo administra sus finanzas? ¿Qué programas de televisión ve? ¿Qué ve en Netflix? ¿Qué libros está leyendo en ese momento? ¿Es dócil? ¿Escucha con atención la palabra de Dios predicada cuando se le habla? ¿Quiere aprender más y más? ¿No piensa que ya lo sabe todo? Hermanos, estas son preguntas que hemos de hacernos para los demás, pero primeramente a nosotros mismos, ¿verdad? Si queremos ser ejemplo a otros. Porque todo lo que hacemos, seamos conscientes o no seamos conscientes, es susceptible de ser un buen o un mal ejemplo para otros, ¿verdad? Hermanos, como cuerpo, como congregación, somos llamados a la gran responsabilidad de moldearnos unos a otros como Cristo. Así que en medio de las muchas imperfecciones, sabemos que ni somos perfectos y sabemos que no imitamos a personas perfectas, sino que queremos imitar a creyentes que se esfuerzan por ser más y más como Cristo, nuestro modelo a imitar. Por lo tanto, hemos de buscar buenos ejemplos que sean de edificación para nosotros. Hemos de buscar a quien nos discipule. Hemos nosotros mismos también ser mentores piadosos hacia otros, empezando en nuestra propia casa. Edifiquémonos mutuamente. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer más, de cautivarnos más de nuestro glorioso Señor y Salvador y ser mejores y mejores colaboradores en pro de la verdad. ¿Cómo puedo verificar quién es un buen ejemplo a seguir en mi vida cristiana? Primero, ¿qué dicen los creyentes acerca de esta persona? ¿Qué dice la palabra de Dios, la verdad acerca de esta persona? Tercero, ¿qué dicen los líderes, el testimonio de los líderes de la iglesia? Fijaros, versículo 12 de nuevo. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. Y Juan añade, también nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tus líderes de tu iglesia deberían decir de alguien lo que la verdad de la palabra dice de ese alguien. Me explico. Si las Escrituras identifican a un necio, a un chismoso, a un orgulloso, a un impaciente, o si por el contrario identifican a una persona paciente, íntegra, que habla la verdad, los líderes son llamados a decir lo mismo que la palabra de Dios. Nuestros ancianos y pastores no son profetas, no son apóstoles como leemos en las Escrituras, como en el caso de Juan, pero sí que comparten con ellos una autoridad dada por Dios
para supervisar y proteger a la congregación, es decir, a ti y a mí, desde la palabra de Dios. No desde sus opiniones personales, sino desde la opinión de la palabra revelada de Dios. Y en este texto tenemos a un apóstol, es decir, a un hombre que vivió, un hombre que vio, que escuchó, que tocó con sus manos a Jesús, dice en su primera carta, que recibió un llamado directo de Cristo. Tenemos al portavoz de los apóstoles, por eso Juan está hablando en plural. Está diciendo a Gayo que Demetrio es un ejemplo a seguir y que por tanto le abra la puerta. Por eso Juan puede decir, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Juan ha sido testigo directo de la vida de Cristo, de su mensaje, y ahora testifica de la veracidad, de que todo lo escrito es cierto, es confiable. Y ahora se lo está diciendo a Gayo, y dice, yo pongo la mano en el fuego por Demetrio. Confía en mí, porque mi posición como apóstol de Jesús, me mueve a decir la verdad. De nuevo, nuestros ancianos y pastores no son apóstoles, pero tienen la verdad revelada en la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Una verdad revelada que ellos estudian y tenemos que dejar que estudien, una verdad que les modela, una verdad que han de discernir y que usan para pastorear la congregación. ¿Estoy diciendo que son infalibles? No. Pero sí que la palabra nos llama a escuchar lo que tienen que decir acerca de muchas cosas, y en este contexto de las relaciones que tú tienes con otras personas, sean relaciones de tú a tú, o como decíamos antes, ¿quién estamos leyendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿Por qué debemos escucharles? Hermanos, porque el Evangelio afecta todas las áreas de nuestra vida. ¿Amén a eso? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero recuerda, el Evangelio, todo el consejo de Dios, se mete en todos los rincones de nuestro corazón, utilizando a personas, en concreto a nuestros ancianos y pastores. Por tanto, permitamos que el Señor los use para nuestra santificación, y una tremenda fuente de santificación son las buenas elecciones de personas a quien escuchamos y de quien aprendemos, ¿verdad? Entonces piensa, ¿cómo puedo verificar quién es un buen ejemplo a seguir en mi vida? ¿Qué dicen los creyentes acerca de esa persona? Escucha. ¿Qué dice la verdad de las Escrituras acerca de esa persona? Lee la verdad. ¿Qué dicen tus pastores, ancianos, acerca de esa persona? Sométete a ellos, porque ellos se esfuerzan por someterse a la palabra. Y estos tres testimonios de Juan están intrínsecamente relacionados. Nuestra congregación, nuestros pastores, todos somos llamados a someternos al escrutinio de la verdad revelada en la palabra. Y también, cuando se trata de nuestras relaciones personales, de nuestros ejemplos a seguir. Y de esta manera Juan contesta a esta pregunta: ¿cómo puedo verificar quién es un buen ejemplo a seguir en mi vida? ¿Verdad? Ahora, permitidme hacer un par de preguntas o cuestiones que surgen a partir de esto. Lo primero es, ¿las personas que nos sirven de ejemplo son perfectas o son imperfectas? Te diría sí y no. Sí, porque, bueno, por un lado tenemos modelos que sirven de ejemplo, pero todos ellos son imperfectos. Si vamos a la palabra, encontramos al paciente Job, ¿verdad? Job, un gran ejemplo de paciencia, de un hombre justo, dice el comienzo de este libro. Pero Job no fue un ejemplo, no es un ejemplo de cuestionar, o por haber cuestionado al Dios soberano y sus decisiones, ¿verdad? Abraham es un modelo a seguir por su obediencia. Él salió de su tierra, fue a otro lugar, porque Dios se lo pidió,
Pero Abraham no es un gran ejemplo de paciencia ni de pureza tampoco, ¿cierto? Él quiso tener hijos con otras mujeres para echar una mano a Dios con la simiente, con el hijo prometido. Gedeón es un buen ejemplo de un hombre valiente en tiempos difíciles, pero Gedeón no es un gran ejemplo de un modelo de fe en Dios. El rey David es un gran modelo a seguir en obediencia, en docilidad, en valentía, en sumisión a Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no es un gran modelo a seguir en su pureza sexual. Tampoco es un gran modelo a seguir como padre. Pedro es un grandísimo ejemplo de confianza y determinación, pero él también negó a Jesús. Aún nuestros guías, dice Hebreos 13:7, somos llamados a imitar su conducta y la fe de ellos, aunque sabemos, como hemos visto, que son pecadores también como nosotros. Entonces no son personas perfectas. Imitamos a personas imperfectas, pero imitamos aquellas acciones y actitudes que sí honran al Señor. Esta es la criba que hemos de hacer, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que discernir desde la palabra de Dios y también aprender de los errores de los demás. Las personas que sirven de ejemplo en nuestra vida son perfectas o imperfectas. Estamos viendo por estos ejemplos que son imperfectas, pero en última instancia seguimos a una persona perfecta, ¿verdad? Una persona que es digna, porque es el ejemplo supremo, es la persona que nos dirige, es la persona hacia que la palabra de Dios apunta, es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto. Si alguna vez has visto una carrera ciclista, como el Tour que está en marcha en estos momentos, seguramente que antes de quedarte dormido habrás visto que a menudo se ven a personas de la organización que están indicando el camino de los ciclistas, a los ciclistas constantemente, ¿verdad? Para que no se pierdan. Están quietos como estatuas indicando el camino. ¿En qué trabajas? Yo indico el camino en el Tour de Francia. Es un gran trabajo, dura 25 segundos. La persona que será de mejor ejemplo para ti es la persona que te lleve a conocer más y mejor a Jesucristo. Quizá no estés haciendo un estudio bíblico con ella, pero sí que son ejemplos de actitudes, de acciones, de palabras, de pensamientos que te indican la dirección de Jesús. Porque es a Jesús, hermanos, a quien imitamos en última instancia. Y muchas veces, por medio de todos estos hermanos y hermanas imperfectos, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía un Pablo que se tiraba de los pelos y quería morirse en Romanos 7 porque era consciente de su terrible pecado, ¿verdad? Como yo soy de Cristo. Esa es la clave. Esa es la clave. Cristo es la clave. La pregunta es, ¿cómo puedo verificar quién es un buen ejemplo a seguir en mi vida cristiana? Los creyentes, ¿verdad? Hemos visto qué dice la palabra de esa persona, qué dicen los líderes de esa persona. Acabamos de ver que aprendemos de personas imperfectas que nos apuntan al perfecto Salvador Jesucristo. Y ahora quizá te estés preguntando lo siguiente: ¿por qué es esto importante para mí? ¿Por qué? Fíjate, Juan escribe una carta a un hombre como Gallo que ya anda en la verdad. Versículo 3. Ya ama a los hermanos proactivamente abriendo su casa. Gallo ya es un colaborador de la verdad. Él es un hermano valioso que comprende que Cristo ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo y hacer más discípulos, predicando las buenas nuevas y enseñando, y Gallo ya colabora de manera obediente. Y aún siendo un hombre ejemplar, Juan no duda en decirle, versículo 11, no imites lo malo, imita lo bueno. No te dejes manipular por Diótrefes, que él no sea un ejemplo para ti. Mira a Demetrio.
recíbele, deja que Él sea de bendición para ti y tu ministerio, porque te acabo de dar 3 verificaciones de que Él es un hombre íntegro. Colaborad juntos en pro de la verdad. Hermanos, esto es importante, porque a quien escojamos como nuestros mentores e influencias es importante. Perdón, no es importante, es vital. Es vital. Esta no es una doctrina de segunda división B, como la cultural. Una pena. ¿Por qué no es una doctrina de segunda? Porque es un hecho que nuestro crecimiento espiritual o no está determinado en a quién hemos seguido y a quién seguimos, nuestros ejemplos humanos. El Espíritu Santo, hermanos, produce fruto en nuestro corazón cuando somos expuestos a la verdad bíblica. ¿Amén? ¿Cuántas veces estamos expuestos a la verdad bíblica por medio de otras personas? Casi constantemente. Al ejemplo por otros. Pablo le dice a Tito, muéstrate en todo ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. También dice en Filipenses 3:17, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no somos expuestos, cuando otros no nos apuntan a Cristo, el peligro acecha. También Pablo, 1 Corintios 5:11, da un ejemplo clarísimo. Dice, no andéis en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con este ni siquiera os vayáis de tapas con él. Proverbios 12:26 dice, el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Ayer, precisamente, leía con profundo dolor acerca de otro pastor, otro más. Tengo un par de libros suyos. Él acaba de anunciar en las redes sociales, literalmente dice, ya no soy cristiano. Se ha divorciado pecaminosamente. Y entiendo que hay muchos factores que entran en escena, pero estoy convencido que un factor fundamental ha sido que no ha habido personas piadosas a su lado a las que él ha estado rindiendo cuentas. Démonos cuenta, hermanos, que Cristo pone delante de nosotros a creyentes piadosos con buen testimonio ante la Iglesia, ante la verdad de la palabra y ante los líderes, creyentes a los que debemos acudir y rendir cuentas. Confesar nuestro pecado, sí, así es. Creyentes con los que podemos llorar en la aflicción, reír en las alegrías. Creyentes que nos van a dirigir al consuelo, hacia la paciencia y el amor, no de sí mismos, sino de nuestro soberano Señor. Nos van a apuntar a Él en la dificultad. ¿Tienes gente así a tu lado? Necesitas gente así a tu lado. Necesitamos nosotros mismos ser de ejemplos a los demás, a los que tenemos al lado. Por tanto, esta enseñanza es vital, vital. Es vital, pues, entonces, verificar a quién escogemos, pues esto influenciará nuestro propio andar en la verdad o nuestro desviarnos de la verdad. Nos influenciará en cómo amamos a los hermanos o no. Nos influenciará en si somos colaboradores de Cristo y la extensión de su Evangelio o no. Nos ayudará a permanecer en Cristo o no. Recuerdo hace bastantes años, un conocido tenía una pierna más corta que la otra, y le hicieron una operación, le pusieron un aparato, unos hierros que atravesaban el hueso, y ese aparato poco a poco se iba estirando el hueso. Era terrible, era doloroso, pero era efectivo.
porque pudo alargar su pierna, lo que necesitaba. Y hermanos, estos son los tipos de personas que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos tener a gente a nuestro lado, no solo para pasar un buen rato, no solo para reírnos juntos, que está muy bien, no solo porque tenemos los mismos hobbies o tenemos hijos de la misma edad, o porque compartimos la misma procedencia cultural o cualquier otra afinidad, sino que necesitamos aprender de aquellos cristianos piadosos que, humanamente hablando, no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, pero espiritualmente tenemos una comunión irrompible en Cristo. Y estos hermanos, hermanas, son aquellos que nos van a estirar. Nos van a estirar, y sí, va a doler. Pero ellos van a amarnos y nosotros vamos a amar, corrigiéndonos unos a otros pacientemente. Y nos va a doler crecer. Pero vamos a ser dirigidos, moldeados siempre hacia Cristo, nuestro ejemplo supremo. Por tanto, escojamos con discernimiento, verifiquemos, seamos nosotros mismos, estas personas a otros, a los niños, nuestros hijos, los pequeños de la congregación, a los jóvenes, a los mayores. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor y pureza. Juan termina con un deseo de continuar influenciando a Gayo. Un verdadero influencer de 90 años. Fijaros, versículo 13. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. El apóstol es consciente de la necesidad de su enseñanza continua y su ejemplo continuo a este hermano Gayo. Por eso dice que desea poder ir a visitarle y seguir discipulando de cara a cara. Él sabe que el andar con Cristo de Gayo será más firme después de su visita, al menos seguro que ora por esto. Sabe que será un colaborador de la verdad aún más precioso gracias a su enseñanza. Siempre necesitamos ánimo, siempre, todos nosotros. Siempre necesitamos ser reconducidos a Cristo y su palabra. Siempre hemos de estar firmes para ser de buena influencia a nuestros hermanos. Y mientras llega, el deseo del apóstol es que Gayo y esta congregación a la que escribe, dice versículo 15, tengan paz. La paz sea contigo. Es un deseo muy oportuno, si pensamos en esto. Un deseo muy oportuno teniendo en cuenta un contexto de falsos maestros pululando, de diótrefes amenazando, de decisiones a tomar conforme a la verdad que conocen. No sé si os habéis dado cuenta, pero estos saludos finales son bastante inusuales. Uno esperaría leer al final del versículo 15, los hermanos te saludan, saluda a los hermanos. Pero Juan dice, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Pero también tiene sentido en este contexto. Para Juan, el término amigos tiene un componente de gran profundidad. Incluye o implica mucho más que dos colegas. Implica que todos ellos son amigos de Cristo. Implica que son hermanos en Cristo. Implica que son colaboradores en Cristo, que comparten las mismas convicciones. Implica que estas relaciones han sido verificadas y son de estímulo mutuo unos a otros. Unos animan a otros a andar en la verdad de Jesús. Cuando uno comparte un vínculo, una comunión en Cristo con otro hermano, cuando compartimos penas y glorias por la causa de Cristo, esta relación de amistad es creciente y es eterna, ¿verdad? En última instancia, esta carta no se trata de si somos hospitalarios o no, hemos de serlo. Aún de si somos ejemplos a imitar o de si imitamos a otros, que hemos de hacerlo con discernimiento.
sino que esta carta trata de si amamos y obedecemos verdaderamente a Cristo y su verdad. Y si es así, nuestra vida va a ser moldeada por Cristo y vamos a influenciar al hermano que tenemos al lado, y el Señor lo va a usar para su gloria y la extensión de su evangelio. En este caso, la carta para hospedar a los hermanos que venían, ¿verdad? Pero tenemos infinidad de aplicaciones hoy nosotros. Para Juan es importante, para Cristo entonces es importante que verifiquemos quién nos va a redireccionar a Cristo y su verdad. Y es importante cómo somos modelos a imitar, que otros han de imitar. Es mi ejemplo llevando a mi hermano, a mi hermana. Estoy siendo de ejemplo a imitar. Soy un ejemplo de edificación a los demás. Soy obediente a la palabra. Hemos de pensar en esto antes de pensar en a quién voy a escoger para que moldee mi corazón. Hace un tiempo una anciana llamaba por teléfono a un coleccionista y la mujer le dijo a este coleccionista que en su ático de París había encontrado una caja de zapatos y en esta caja de zapatos había un jarrón dentro y esta caja llevaba ahí por décadas. Finalmente abrieron la caja y dentro contenía un jarrón olvidado. Y este jarrón fue verificado por expertos y resultó ser un jarrón chino de porcelana del siglo XVIII. Un jarrón extremadamente raro, un jarrón cuyo precio alcanzó los 16 millones de euros en una subasta. Si aplicamos esta historia a nuestro tema de hoy, aprendemos que muy a menudo los Juanes y los Gayos y los Demetrios de hoy no son grandes personas populares, son olvidados por la sociedad. Casi tercera de Juan, ¿dónde está esta carta? Muchos son rechazados y atacados exactamente igual que el Señor Jesús lo fue y es atacado hoy en día. Y esta es la ironía del asunto, porque son estas personas las que Dios ha usado y usa de manera preciosa en la historia. Sigue usando en nuestra historia hoy, en nuestra historia personal, para afectar profundamente nuestras vidas, para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Por tanto, escucha este consejo bíblico, escúchalo, verifica. ¿Qué dicen otros creyentes? ¿Qué dice la verdad de la palabra? ¿Qué dicen mis pastores ancianos acerca de esta persona que está siendo de influencia en mi vida? Sean personas físicas, sean escritores, sean blogueros, sean músicos, sea lo que vemos en la televisión, lo que sea. Escucha, tu vida espiritual depende de ello. Todavía no he conocido a nadie que siga malos ejemplos y tenga una profunda y una creciente y una gozosa comunión con Dios y con su iglesia. No lo he conocido todavía. Merece la pena, pues, buscar y encontrar a estos hombres y mujeres en nuestra vida, a estos amigos. Merece la pena tener mentores que nos apunten no a sí mismos, sino a Cristo, nuestro mayor y nuestro supremo ejemplo a imitar. De nuevo, para su gloria, y como ocurría en 3 de Juan, para la extensión del Evangelio que salva. Amén. Oremos, hermanos. Amén. Señor, es una realidad que tú utilizas hombres y mujeres en nuestra vida para moldear nuestro carácter desde que nacemos hasta que morimos, oh Dios. La cuestión es que tú nos pides que busquemos a personas que son piadosas, que te obedecen a ti, que son Demetrios y Gayos y Juanes y tantas personas que, Señor, te siguen y que son de ejemplo para nuestra vida. Y no se trata de nuestro testimonio solamente,
lo buenos que somos, sino que se trata de la extensión de tu reino, de cómo podemos colaborar, ser colaboradores unos de otros para la extensión de tu evangelio, cómo nuestro carácter va a proclamar a Cristo y vamos a proclamar con nuestras bocas a Cristo, porque lo hemos aprendido de otros, que lo han aprendido de otros, y todos juntos desde tu palabra que nos moldea diariamente, oh Dios. Ayúdanos a tener discernimiento. Hemos cometido tantos errores. Nosotros también podemos ser piedra de tropiezo a otros tantas veces. Unos observamos a otros. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera irreprensible, piadosa, de apuntar a Cristo, aun sin ser conscientes de ello. Que nuestro andar diario se convierta como conducir. Que te amamos y te honramos y hacemos buenas obras y hablamos el Evangelio y somos de ejemplos de más, aún sin ser conscientes de ello. Oh Señor, sabemos que nada de nuestro crecimiento es por nuestros esfuerzos. Todo es por tu poder, el poder del Espíritu Santo que nos apunta a la verdad de Jesús. En nombre de Jesús oramos. Amén.